exposición, sobre todo bien descriptiva, de cómo he podido ver en todos estos años, sobre todo a lo que ha sido la otra vereda, ¿no? No ha sido el MAS, no ha sido la derecha o la oposición al MAS. Y poder identificar a partir de eso, más o menos, en qué temporalidad se hace visible todas estas corrientes libertarias. ¿Ya? Primero, antecedentes, no. Yo creo que es bien importante situar, por ejemplo, que hay un quiebre de ciclo en el 2003. Todo lo que se conocía como la estructura de partidos hasta antes de esos años, es decir, el MIR, el ADN y el MINERE, que han estado en la democracia pactada casi 20 años, compartiendo, turnándose el gobierno, existía una forma de hacer política, una forma, diremos, muy distinta a la que es ahora, ¿no? Medios de comunicación, aparatos, comandos, tenía una estructura. Pero a partir del 2003 toda esa estructura se derrumba y entonces como que desde el 2005 para adelante la presencia de los partidos políticos que en algún momento representaban, diremos, estas corrientes tal vez de derecha o centro-derecha, se vuelven bien intermitentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en 2005 ya es la agrupación Podemos la que va, es decir, ya no existe el MNR como figura central. En 2009 aparece, creo que Plan Progreso para Bolivia, después viene, digamos, Unidad Demócrata, agrupaciones ciudadanas que se conforman tal vez a la coyuntura política y que no necesariamente muestran, digamos, una trayectoria, una estructura partidaria, lo que también imposibilita que tal vez en el espacio digital que se empezó a visibilizar a partir del 2009-2010 no tengan algún nivel de referencia. Es decir, no existe. Si uno busca tal vez la presencia digital de la derecha o de los partidos opositores al MAS, es bien difícil, no existe. Entonces sí hay presencia en procesos electorales desde el 2014 para adelante, o 2010, pero como es una alianza coyuntural, así también desaparece. Yo creo que aquí, para entender un poco un antecedente digital de cómo se ha ido conformando estas estructuras a partir, digamos, de una oposición al MAS y tal vez tener unas líneas ideológicas o corrientes de pensamiento distintas, pero en un espacio digital, han sido, por supuesto, a partir del 2016. 2016, el referéndum del 21F, la cual estaba en consulta si el vicepresidente y el presidente Álvaro y Evo podían volver a repostularse, genera un movimiento ciudadano, ¿no? Sobre todo, no fundamentalmente hacia el proceso consultivo mismo, sino que después, ¿no? Cuando esos resultados no han sido, digamos, respetados, no han sido puestos en cuestionamiento, es decir, hay una conformación de decenas de plataformas, ¿no?, ciudadanas, muchas a nivel nacional. Entonces, esta es una primera visibilización, si se puede decir, desde el ámbito digital de la oposición, y bien compleja, heterogénea, no necesariamente se presentaban en líneas ideológicas de derecha, podían ser izquierda. Por ejemplo, había digamos, otra izquierda posible, que ahora ha cambiado su nombre a otra Bolivia es posible. Es decir, era corriente bien diversa, G21 y un montón, ¿no? Bolivia dice no, y un montón de plataformas. Entonces, estas plataformas se constituyen sobre todo fundamentalmente a partir de querer hacer respetar su voto, y hay una agenda, digamos, transversal en todas ellas, muy aparte, digamos, de las diferencias ideológicas que tiene la democracia, la defensa de la democracia. Más posteriormente, yo creo que desde el 2019 hasta el 2023, sí hay una suerte de influencia, ¿no? Ya un poco, ya no tanto así como una cosa que se organiza o que se genera a partir de una agenda coyuntural, sino es una influencia ideológica. En 2016, Trump es elegido como presidente, ya se sabe todo del Brexit, de Cambridge Analytica, todo eso, pero no hay mucha influencia acá en Bolivia, ¿no? Si hay algo que influye, que genera algún nivel de tal vez de imitar de algunos actores políticos, es Bolsonaro, ¿no? En 2018 es elegido Bolsonaro, y para el 2019 ya tenemos por lo menos 3 actores que tenían algún nivel de retórica discursiva o proyecto político en ese grado. Después ya, por supuesto, viene Milei, y el 2019, el 2020, y ya es como un fenómeno no solamente en redes, pero también ya dentro del ámbito digital boliviano ya se maneja lo que se llama la batalla cultural. Ya es un tema que se escuchaba, se veía, y no solamente en el ámbito digital, sino también en el ámbito
de que algunos personajes políticos ya más o menos estaban tratando de replicar, digamos, esta corriente regional que nace fundamentalmente en Argentina. La primera referencia que yo tengo, sobre todo de los libertarios, son youtubers, ¿no? Yo creo que es la generación de Germán Garmendia, digamos, ¿no? Que nace más o menos en 2011 para adelante a producir contenido, estos primeros youtubers, y ahí como que empieza a diversificarse más allá del entretenimiento, a generar un contenido político, ¿no? Las cuentas, por ejemplo, de Laje, de Milei, son del 2011, pero empiezan a generar contenido en 2016, ¿no? 2016, 2015, de ahí para adelante. Entonces, es parte de este contexto, ¿no? Uno va rastreando un poco sus cuentas y entiende que ya tenían presencia, digamos, dentro del espectro político argentino mucho más antes, pero simplemente eran, digamos, que opositores o eran críticos contra el kirchnerismo, pero no tenían algo que les daba visibilidad. Un poco recordando todos esos tiempos, cada uno de estos personajes ha tenido como un hito viral, ¿no? Un hito viral que no solamente se ha circunscrito a Argentina, sino que se ha hecho regional. Entonces, podría citar a cada uno de ellos, ¿no? su elemento viral, pero eso ha sido fundamental porque han encontrado un campo y un nicho de legitimidad, ¿no? Y ese nicho de legitimidad que han encontrado, porque digamos, ser opositor al gobierno cualquiera lo es, ¿no? Un montón de opositores, digamos, pero hay algo que, digamos, le da más o menos como una agenda que a partir de esa agenda o a partir de una discursividad hay gente que encuentra que su discurso es legítimo, y es el antifeminismo fundamentalmente, ¿no? Entonces, todos estos personajes tienen un elemento, una anécdota viral, precisamente con un hecho que tiene que ver con el progresismo, el aborto, los colectivos feministas, etc., ¿no? Entonces, esta manera disruptiva que ellos mismos han señalado de tener presencia en el ámbito digital ha generado, digamos, este nivel de crecimiento silencioso, pero a la vez progresivo, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que fui por lo menos a la FES, que me invitaron, el Amaro me invitó, creo que en 2017, yo tenía mucho interés en esto y me dijeron, ¿tienes algo de lo digital? Y tal vez puedes... Yo planteé eso, pero creo que estaba hablando en chino esas veces, nadie entendía, pero existía, ¿no? Después Pablo Staffanoni saca su libro, que, bueno, las de vendía y todas estas cosas, ¿no? Y claro, es decir, como que había sobre todo, digamos, un cuestionamiento a cierta agenda que la empezaron a llamar batalla cultural y todas estas cosas. Estos personajes han sido bien influyentes, sobre todo a nivel regional y a nivel Bolivia, ¿no? Entonces hay mucha gente que sobre todo consume. Básicamente los grupos libertarios o conservadores en Bolivia, más que generar una agenda propia, actores políticos propios, son consumidores, ¿no? Y esos son un poco los diferentes, pero estos son los iniciales, ahora ya se han ampliado, hay chilenos, hay centroamericanos, está Axel Kaiser, Katz, etcétera, ¿no? Hay un montón más de gente que está ahí. Ahora ya dentro de lo específico de Bolivia, por ejemplo, donde sí hay ya tres actores, tres candidatos, ¿no? Que tienen esta línea conservadora, si se puede decir de derecha, bien abierta, es el 2019, ¿no? Estaba Víctor Hugo Cárdenas, que más o menos trataba de invitar a Bolsonaro, está el pastor Chi, que nadie lo conocía, es decir, pero también está Alfonso Román. Alfonso Román, digamos, era un radical, pero que más bien no le dieron mucha cámara, porque sí, él era más radical que los tres, ¿no? Era una persona muy dura, de derecha, ¿no? Que estaba por un partido que es Frente por la Victoria, creo que sí, como candidato a la vicepresidencia. No era muy visible. Pero Chi ya era candidato hace varios meses y nadie le daba importancia, hasta que sucede un hecho, que tiene una entrevista con una presentadora de María Delgado en ATV, donde hay una discusión y sale una frase que se hace viral, es decir, un hombre habla uno y una mujer habla una sola cosa y una mujer habla 10 cosas, y eso genera apoyo.
en las redes, es decir, uno parecía medio raro y empezaba a decir, Chi se hace conocer por eso. Entonces había como que a un caudal de gente que esperaba ese tipo de respuesta y ahí se hace conocer. Entonces crece más o menos en 2, 3 meses. Si le hubieran dado tal vez un poco más de tiempo, que no sabe, quién sabe, hubiera ido a segunda vuelta. Hugo sabe bien eso, creo que estaba ahí. Entonces, pues son métricas de ese momento, ¿no? El Google Trends compara a los actores políticos ahí, que Esteban Morales, Chi, Carlos Mesa y Oscar Ortiz. Ahí está Chi, el azulito, que de estas fechas, a partir, creo que la entrevista es el 9, y esto se saca estos datos el 11, y empieza así a crecer, ¿no? Entonces, lo que pasó con Chi era bien medio raro, era algo muy nuevo, porque rompe, digamos, este clivaje étnico que siempre se ha usado, que siempre ha sido bien presente dentro del voto boliviano, que es lo étnico, racial y regional, ¿no? Entonces eso como generalmente generaba polarización. Entonces Chi llega y rompe eso y tiene un voto nacional, ¿no? Y tiene propuestas así bien, pues, duras, planteaba un federalismo y esas cosas, pero el criterio por que la gente votó era bien diverso, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una nube de palabras que excluye a las 3 provincias del eje central, que sería Murillo, Cercado y Andrés Ibáñez. Es decir, si se puede ver, por ejemplo, la dimensión está de acuerdo, digamos, a la votación que tenía, y ha sido bien diverso, bien, ¿qué se puede decir? No focalizado ni siquiera, digamos, en el espacio urbano, sino también en ámbitos rurales. Un poco ya viendo lo que fue el voto, digamos, cuáles fueron los criterios que acumuló Chi en ese entonces, bueno, principalmente el voto evangélico, porque ese tiene un nivel de alcance nacional, el voto antiprogresista, que seguramente le dio bastante visibilidad en esta entrevista, el voto sabia, pues, era un outsider, alguien que ya la gente estaba cansada y quería alguien nuevo, y veía a alguien asiático y pensaba que podía hacerlo bien, no sé. Y había el voto K-pop, era increíble, ¿no? Todos los otakus, la gente en BTS, y generando contenido, es decir, no necesitó mucha estructura partidaria ni recursos, sino que la gente generaba contenido para él mismo. Entonces fue la primera experiencia, después él se cayó por sus propios pesos, si se le puede tal vez calificar en alguna medida, es que sí tuvo bastante uso de discursos de odio, discriminación, sobre todo a poblaciones minoritarias, ¿no? Ya el 2020, por ejemplo, ya hay el antecedente del 2019, de esas elecciones que fueron anuladas. Se mantiene, digamos, como que este eje, digamos, de tener una línea conservadora, de derecha, pero en realidad un poco forzada, si se puede decir, pero sí con una fuerte alcance, sobre todo, y mucha mayor presencia, inclusive, digamos, mesiánica en Santa Cruz, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, allá hice 2 imágenes bien ilustrativas donde está Luis Fernando Camacho con la Biblia entrando al palacio, esa es una ilustración, y el otro que es Camacho como libertador, ¿no? Entonces esas imágenes se han difundido en ese momento, tenían una cuestión muy simbólica, había un uso muy fuerte, digamos, del tema religioso. Él como una persona mucho de fe, no solamente como candidato en las elecciones, como en el proceso de campaña, sino también en los cabildos, ¿no? Ha sido muy simbólico. Yo creo que hasta ahora hay mucha gente que lo relaciona en ese sentido. Ahora sí ya podemos ver un poco algo de desinformación. Es que, por ejemplo, haciendo ya un trabajo que hicimos con Eliana y con Hugo en su tiempo, nosotros estábamos monitoreando 20 grupos de campaña de Creemos, que la agrupación que generaba, y nos parecía raro que la mayor cantidad de publicaciones que tenían estos grupos de Creemos era después de las elecciones, ¿no? Ni siquiera en el proceso electoral ni en el proceso de campaña, sino es que la cantidad de publicaciones se disparaba después de que haya pasado las elecciones, precisamente para poner en duda, ¿no? En duda el resultado. Decir, por ejemplo, esta es una captura de pantalla donde se puede ver, por ejemplo, ahí, es decir, exceptuando Camacho, todos son masistas, digamos, no es como una lógica, ¿no? Que también se repite después, ¿no? Digamos, soy libertario y después, o sea, todos son socialistas menos nosotros, ¿no? Entonces, más o menos es esa separación. Ahí, inclusive, hasta el de la OEA es masista,
hasta el Almagro, la Yanina, todos son masistas ahí, excepto Camacho, ¿no? Entonces, más o menos esa lógica del único, ¿no? Es decir, todos excepto nosotros están equivocados o pertenecen al otro lado. Entonces, y así se puede ver un poco de desinformación en ahí, y también un poco relacionado con el crecimiento discursivo de estas corrientes o líneas, ¿no? Ya creo que ya cuando entra Milei a ser diputado, gana las elecciones para ser representante en el Congreso en Argentina, ya un poco los medios bolivianos le empiezan a tomar atención, y hay algo bien interesante, sobre todo desde la gente que produce contenido, produce comunicación, pero desde la oposición muy abiertamente, empiezan a manejar discursivamente ciertos términos que hoy son muy comunes, ¿no? Progre, colectivista, estadista, zurdo, socialista, casta. Yo me recuerdo que Virginio Lema es uno de los primeros que desde sus lives ha empezado a hablar de casta, ¿no? La casta masista, la casta, es decir, replicando un poco todas estas ideas. Si hoy uno escucha, por ejemplo, Carlos Valverde, va a poder encontrar este mismo lenguaje: socialistas, comunistas, o socialismo del siglo XXI, es decir, todas estas, y si uno puede dentro de 2 o 3 meses atrás, esto no había dentro, digamos años atrás, no había dentro de eso. Maya Pan igual, es decir, esta discursividad, digamos, de esta terminología que se ha sobre todo elaborado, producido, digamos, en todos estos personajes, se ha hecho como un sentido común. Hoy en el espacio digital es bien fácil, cualquier persona que es opositor al MAS utiliza este tipo de lenguajes para descalificar, ¿no? Zurdos, estatistas, comunistas. Entonces es parte, ¿no? Es decir, como que también el sentido, digamos, de qué representa ser de izquierda y ser de derecha, en alguna medida por todo este desgaste del MAS, se ha invertido, y en alguna medida eso también te da como una manera de etiquetarte o descalificarte, si tú no estás a favor o estás pensando como ellos. ¿Ya? Ahora, viendo ya un poco el panorama de los grupos, en muchos casos, yo he visto, sobre todo en Facebook, que es la red social más política y más antigua. Siempre digo que la historia política digital está en Facebook. Poco puede ver, digamos, la trayectoria de cómo se han ido creando las plataformas, y muchas de estas plataformas, 21 CFs, han migrado a ser, tener más o menos una identificación con una corriente libertaria. O tal vez si han sido páginas que se han creado con un sentido distinto, o también tienen una identificación libertaria. Por ejemplo, esta que dice libertario se creó en 2014, que dice soy Camba. En 2018 ya cambió, es como el proceso, ¿no ve? Soy Camba y libertario, ya. Entonces 2018, hasta el final 2019, ya, libertario es Bolivia. Entonces, ese es más o menos el proceso, ¿no? Ahora, eso pasa en Facebook. ¿Qué pasa en YouTube? En YouTube sí hay creadores de contenido formados que hacen debate, etcétera, comentan contenidos que son libertarios. En TikTok son tan más jóvenes, son cuentas nuevas, al igual que, digamos, creo que TikTok, el fenómeno también es todo desde 2020 para adelante. Entonces, gente que está sobre todo un poco motivada, entusiasmada por todo lo que está generándose alrededor con Milei, y empiezan, digamos, a adoptar este tipo de contenido. Si se puede decir algo, es que sí hay gente que promueve partidariamente, digamos, a actores políticos como Antonio Saravia o Dun. Fundamentalmente, digamos, todos estos grupos son consumidores, es decir, replican, comparten contenido sobre todo de estos agentes externos regionales, ¿no? Que un poco les mostré, que tienen que ver con Milei y todas esas cosas, ¿no? Entonces, de ahí que hay una suerte, diremos, como que también de los medios, de esta búsqueda del Milei boliviano, ¿no? Entonces, no podría decir yo que son agentes desinformativos, creo que no, sino tal vez los agentes desinformativos no están en los grupos libertarios en sí, sino los que están alrededor de ellos, ¿no? Hay mucha gente que ha ido transitando a ser libertario e identificarse como libertario. Por ejemplo, el capitán Lara, su partido se llama Nuevas Ideas y tiene su color de su bandera es amarilla, como de los libertarios, y cosas así. El abogado Solís dice que es libertario, el Tata Quispe dice que es libertario, el Ormache dice que es libertario, es decir, toda es como una cosa de moda, ¿no? Es decir, Aldo Marianela, que generalmente es un agente desinformativo como medios de comunicación, igual también ya maneja esta idea de que es libertario, es decir, todo lo que es
hubo alrededor de eso, digamos, como que se identifica un nivel, pero no necesariamente son de formación. Por ejemplo, hay páginas de acá que están desde 2013, sí, con formación y haciendo escuela política, haciendo podcasts, estas cosas, ¿no? Entonces, es un poco para ver que es el panorama. Sí, como dije, sí son más consumidores que generar, digamos, un elemento de actor, pero sí como que buscan como que un ideario, digamos, ¿no? Más o menos un personaje que sí en gran medida se asemeja a Milei, ¿no? Una persona disruptiva, una persona que sepa debatir y una persona más o menos que destruya a sus oponentes prácticamente, pero sobre todo, digamos, que tenga capacidad, ¿no? de debate, sea así disruptivo y todas esas cosas. Entonces, como no existe ese personaje y hay varios intentos de gente que ha tratado de imitar, digamos, como que eso queda hueco y ellos se han quedado sobre todo como agentes de consumo, ¿no? Y no de creación. Sí, ha habido un elemento donde se puede generar un nivel de controversia y también puede haber un nivel de desinformación. Por ejemplo, Andrónico tal vez saca una propuesta, hace una conferencia, si se puede decir, tal vez es lo más auténtico que Andrónico lo ha hecho por su propia cuenta, es de mi percepción, ¿ya? Es decir, hace una conferencia de prensa y empieza ahí a poner, digamos en cuestión, digamos, una ley que sí ha sido trabajada, ha sido un proyecto y generó toda una polémica. Pero lo interesante de esto es, al igual que un poco voy yendo, digamos, un poco, digamos, a qué le genera, digamos, como que hay gente que está buscando que alguien los represente, es decir, recibe apoyo en redes. Claro, hay sanción desde los colectivos, desde el MAS mismo, porque el MAS es una cosa, ¿no? El MAS urbano, el MAS clase media, que está sobre todo muy vinculando a las agendas progresistas de izquierda, obviamente que lo ha debe llamar la atención, pero hay un más popular, más moreno, si se puede decir, más cobrizo, que en alguna medida son conservadores, muy vinculados a la religión, muy evangélicas y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay si se puede hacer una curva así de popularidad de Andrónico Dedes, y un poco se ve también en las manifestaciones de los comentarios, ¿no? Que se genera. Entonces, no necesariamente viene de un agente partidario libertario, pero este tipo de cuestionamiento, sobre todo a la agenda progresista que lo han trabajado estas corrientes libertarias, se le ocurre a Andrónico ponerlo, digamos, en discusión y genera polémica. Sí se genera desinformación. Creo que ha hecho muy guaso una bonita investigación, sobre todo para ir descartando qué elementos se estaban generando a partir de esta discusión que no eran falsos, pero también ahí había, ¿no? Por ejemplo, ahí María hizo una conferencia de prensa para también, es decir, había una situación de que un agente del poder con posibilidad de generar, digamos, políticas públicas estaba poniendo en cuestión una ley. Y ahí me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando María dice, bueno, si hay alguien que ponga en cuestión, digamos, estas agendas, por ejemplo, la ley 348, yo voy de candidato, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se han invertido las cosas, ¿no? Es decir, en este caso, María estaría dispuesta a entrar como actor política en un nivel de conservar un statu quo, es decir, que no se cambien las cosas, ¿no? Es decir, más o menos que las cosas ahí, es como una descripción de un poco lo que pasó, pero sí hubo ahí bastante campaña, bastante desinformación y todo eso. Sí. Tiempo. ¿Ya? Ya, mira. ¿Así? Termino. ¿El seco? Pero, oye. Sí. Muchas gracias, Wilma, y vamos directo a